El día de hoy vamos a hablar de un tema llamado estabilidad. La estabilidad, como les he ido comentando, es un factor muy importante dentro de un avión, por la forma en la que vuela, por la forma en la que está diseñado, por el objetivo de un vuelo seguro, que es lo que buscamos. La estabilidad no es exclusiva de los aviones, la van a encontrar prácticamente en todo, incluso en ustedes cuando hacen maromas, cuando hacen sus vueltas de carro, las niñas que hacen gimnasia, los chavos también si hacen gimnasia, si hacen algún deporte. La estabilidad, el equilibrio son temas importantes. Esta clase lo veremos desde el punto de vista de un avión. Para poder hablar de estabilidad, yo necesito definir primero lo que es equilibrio. El equilibrio es un tema que verán un poquito más a fondo, bueno, más bien un poco más a fondo, un poco mucho más a fondo, en física, cuando vean la materia de física. Ahí sí se van a empapar de equilibrio. Aquí nada más lo voy a definir y de ahí voy a pasar a lo que es estabilidad. Primero necesito definir equilibrio. Yo diré que un objeto se encuentra en equilibrio cuando las fuerzas que actúan sobre él están en equilibrio, se mantienen en cero. No hay nada que lo altere. Si yo busco la definición de equilibrio en un diccionario, van a encontrar que es la condición de un objeto en la cual la sumatoria total de las fuerzas actuando sobre ese objeto es igual a cero. Vamos a verlo con dibujitos. Imaginen el avión, un avión tal cual como hemos visto siempre. Imaginemos que el avión ahora se encuentra en tierra. El avioncito que ven en pantalla está en tierra, ¿no? Está con sus trenes de aterrizaje, está en tierra quietecito. ¿Qué fuerzas actúan en este avión en ese momento que está en tierra? Así está quietecito en su hangar. Como lo vimos hace ya unas clases que vimos fuerzas fundamentales, vimos que existe una fuerza llamada peso, que va hacia abajo, el peso. En este avión, como está quieto en un hangar, no existe levantamiento porque no se está levantando en el aire, está quieto. Tampoco existe un empuje hacia adelante porque los motores están apagados. No existe esa fuerza. Y como no existe un empuje, tampoco existe un arrastre, que recordemos es la fricción del aire, la resistencia del aire al movimiento. Entonces, como no se está moviendo, no hay empuje, tampoco hay un arrastre. Como no hay movimiento, no hay aire que pase por las alas y no hay levantamiento. Y ustedes me dirán, ok, en este caso el avión solamente tiene peso, una fuerza hacia abajo. Sí, en este caso sí, pero existe otra fuerza que actúa sobre el avión. Recordemos un poco la tercera ley de Newton, que yo les comentaba, que a toda fuerza le corresponde una reacción en sentido contrario. La fuerza en este caso es el peso, es la única que hay, porque el avión está quietecito, guardado en el hangar. Entonces, como la única fuerza que existe es el peso, su reacción va a ser una fuerza que genera el piso. Si el piso, el suelo donde está el avión, no generara esta fuerza, el peso ganaría y el avión se hunde en la tierra. Como no se hunde,
está el concreto, el suelo especial del hangar donde está ubicado el avión, para evitar que se hunde el avión por este peso tan grande, tiene que generar una fuerza hacia arriba, una reacción natural que va hacia arriba y se le llama fuerza normal. Les repito, esto lo verán ya más a fondo en física, aquí se los estoy explicando de forma rápida y sencilla. Como esta fuerza N, esta N que es la fuerza normal, es la reacción al peso, así como ustedes se encuentran ahorita sentados en sus sillas, en un banquito, donde estén sentados, en la cama, en el piso, donde estén sentados. La silla, por ejemplo, para no romperse, para aguantar el peso de cada uno de ustedes, que es una fuerza hacia abajo, tiene que generar una fuerza hacia arriba, una reacción a su peso para que la silla se mantenga con su forma, en la posición donde está, para aguantar el peso de ustedes. El piso en este caso está generando esa fuerza para aguantar al avión hacia arriba. Es la reacción la reacción al peso. En este caso del avión en tierra, como son las únicas dos fuerzas que existen realmente en el avión, porque no se está moviendo, está quieto, y como una es reacción de la otra, son exactamente la misma cantidad, es la misma fuerza, su valor es el mismo, solamente que uno va hacia abajo y uno va hacia arriba. Entonces, si hacemos un análisis de fuerzas, un análisis matemático, el resultado me va a decir que la que va hacia arriba es positiva y la que va hacia abajo es negativa. Pero como son iguales, estas se anulan, se vuelven cero. 1 menos 1 da 0, 10 menos 10 da 0, 5 menos 5 da 0. Como una va hacia arriba y el otro va hacia abajo, pero son exactamente el mismo valor, tienen el mismo valor, se anulan, se vuelven cero. Y está en un estado de equilibrio. Se cumple lo que dice el concepto. La sumatoria, la suma de fuerzas, es cero. Hasta aquí me siguen el hilo. Sí queda claro hasta aquí el punto. Ok. Ahora, imaginemos el caso del avión volando. Más adelante, ya que terminemos estos temas, llegaremos a unos que se llaman maniobras y actuaciones del avión, donde veremos qué pasa con un avión cuando despega, cuando aterriza, cuando asciende, cuando da vuelta, todo ese tipo de cosas las vamos a ver más adelante. Pero hay un caso que quizás ya lo hayan escuchado, quizás no en un avión, sino en cualquier medio de transporte, en películas, en todo eso, en la vida diaria, que se le llama, en el caso del avión se le llama vuelo crucero. Se encuentra a velocidad crucero. El vuelo crucero, la velocidad crucero, más bien el vuelo crucero, que va a la velocidad que se le llama también crucero. Ya adelantándome un poco, es cuando el avión se encuentra ya en la altura a la que va a volar prácticamente todo el viaje. Hagan de cuenta que el avión despega y asciende, sube hasta la altura que necesita, la altura indicada en su plan de vuelo. 25, 28, 30, 32 mil pies de altura a la que quiere volar el piloto, a la que le indicaron que volara. Cuando finalmente llega a esa altura, que ya no necesita ascender
y tampoco tiene que descender, tiene que bajar, que se tiene que mantener a esa altura, que es prácticamente la mayoría del vuelo, se mantiene en una línea recta, entre comillas. Sí llega a variar un poquito, unos cuantos metros, pero prácticamente es una línea recta. Este pedazo del vuelo, esta parte del vuelo, donde se mantiene a esa altura, a la misma altura, se le llama vuelo crucero. También llamado vuelo recto nivelado. Recto porque sigue una línea recta a la misma altura y nivelado porque se mantiene al mismo nivel de vuelo. O sea, no cambia, no sube, no baja el avión, se mantiene en una línea recta durante prácticamente todo el vuelo, o gran mayoría del tiempo. ¿Por qué menciono el vuelo crucero o vuelo recto nivelado? Hagamos lo mismo de las fuerzas en ese entonces. El avión cuenta igual con un peso hacia abajo. Pero aquí, como ya se encuentra volando, ya hay un levantamiento. Para que el avión se mantenga en el mismo nivel, en un vuelo recto nivelado, la fuerza de levantamiento tiene que ser exactamente igual en valor, en magnitud, al peso. Si el peso vale 10, es un ejemplo, si el peso vale 10, el levantamiento debe valer 10 también, para que el avión se mantenga derechito, en la misma línea. Si el peso aumenta de valor, por alguna razón extraña que de repente aumenta el peso, a 11 por ejemplo, esto se convierte en 11, el peso va a ganar y el avión va a empezar a bajar, porque el peso lo está jalando hacia abajo. Y así el avión empieza un descenso. Empezaría un descenso, empieza a caer poco a poco. Caso contrario, el peso se mantiene en 10, pero el piloto le mete más potencia al motor, el aire va más rápido o aumenta el ángulo de ataque y el levantamiento aumenta, se vuelve 11, 12, 13, vamos a ponerle 13. Como el levantamiento es más grande, la fuerza que va hacia arriba gana y el avión empieza a ascender. Entonces, aquí las fuerzas no están en equilibrio, no se encuentran en equilibrio porque una va ganando, una le gana a la otra. En un vuelo recto nivelado, que el levantamiento y el peso se mantienen con el mismo valor, 10 y 10 en este ejemplo, se anulan, se vuelven, la sumatoria de estas dos se vuelven cero, porque una va hacia arriba, se vuelve positiva, el peso va hacia abajo, se vuelve negativo, 10 menos 10, 0, se anulan, se encuentran en equilibrio y el avión se mantiene derechito al mismo nivel en una línea recta todo el vuelo. Ya si el piloto quiere subir o quiere bajar, ya modifica alguna de estas dos fuerzas según lo que quiera hacer. Rompe ese equilibrio. En el caso, por ejemplo, del empuje que va hacia adelante y el arrastre que va hacia atrás, como lo vimos en las fuerzas, este es arrastre, drag, y este es empuje de thrust. Estas dos en un vuelo jamás están en equilibrio, nunca. El empuje siempre gana, siempre es más grande que el arrastre para que el avión se pueda mover hacia adelante. Si estas dos fuerzas se encontraran en equilibrio,
que fueran exactamente iguales en valor para que se anulen entre ellas, el avión no avanzaría hacia adelante ni avanzaría hacia atrás. Se quedaría totalmente estático. Si yo lograra que estas cuatro fuerzas se encontraran en equilibrio, que el levantamiento y el peso fueran iguales, y que el arrastre y el empuje fueran iguales, el avión no se podría mover a ningún lado. Se quedaría totalmente estático en el aire, así como congelado. Porque ninguna fuerza está ganando. Se encuentran en equilibrio todas, el avión no se mueve. No hay fuerza que lo empuje hacia adelante, no hay fuerza que lo empuje hacia atrás, porque está en equilibrio, como una balanza. Entonces, lo que son las fuerzas horizontales, como el empuje y el arrastre, jamás se van a encontrar en equilibrio. Siempre se va a mover el avión hacia adelante, porque el empuje siempre va a ganar. Y en ocasiones, como el vuelo recto nivelado o vuelo crucero, que se le llama comúnmente, el peso y el levantamiento sí se encuentran equilibrados, perdón. Para poder mantener el avión en línea recta, no sube, no baja, se mantiene en un equilibrio en una sola línea recta durante mayor parte del vuelo. ¿Dudas? ¿Sí queda claro? Bueno, ya sabiendo eso, pasamos ahora sí lo que es estabilidad. Ya entendiendo lo que es el equilibrio, que dos fuerzas se anulen entre sí, pasamos a lo que es la estabilidad, donde la podemos definir como la capacidad de un objeto cualquiera para regresar al equilibrio después de ser expuesto a una perturbación. Imaginen que el avión se encuentra en vuelo recto nivelado, se encuentra en equilibrio en sus fuerzas verticales, el peso y el levantamiento están en equilibrio, todo el vuelo va normal, sin problema. De repente, el piloto se encuentra con una corriente de aire. Esa corriente va a generar una turbulencia, una perturbación. Entonces, esta perturbación puede ocasionar que, por ejemplo, el avión sufra una, un pequeño, no golpe, sino una alteración en su equilibrio, como si yo le pegara así ligeramente en la nariz y este empezara a temblar, así como se ve en pantalla, se empieza a mover un pequeño cabeceo hacia arriba y hacia abajo. Como cuando ven un globo y le pegan así con el dedo que se empieza a mover y luego regresa a estar quieto. Esa habilidad del globo, esta habilidad del avión, de sufrir una perturbación que se empieza a mover como se ve en la pantalla, así un pequeño cabeceo o un pequeño movimiento raro, y luego regrese a su estado de equilibrio ya que se quede quietecito y regrese a su vuelo recto nivelado en este ejemplo, se le llama estabilidad. Es la capacidad del objeto de poder regresar a su estado de equilibrio. Pongo otro ejemplo. Alguno de ustedes que se pare en un pie, solamente se sostenga con un pie, va a llegar un punto donde ustedes, los más hábiles, alcancen con mayor facilidad un equilibrio en un solo pie.
que no se caigan, que se mantengan derechitos. Pero llega uno de sus compañeros y los empuja o los toca. Ese pequeño empujón, ese toque, es una perturbación. Perturban el equilibrio que ustedes ya alcanzaron estando en un solo pie. Si ustedes tienen una buena estabilidad, depende de cada uno. Hay gente que es un poquito más ágil, un poquito más estable, hay gente que no. Dependiendo de cada uno de ustedes, si su estabilidad es más alta, ese pequeño empujoncito, ese toque que les dio su compañero, no les va a afectar, porque ustedes van a poder, después de ese empujón, van a poder regresar a su estado de equilibrio, no se van a caer, se van a mover un poco, pero van a poder regresar a la posición en la que estaban, que les permitía mantenerse derechitos en un solo pie. Si su estabilidad es baja, que no puedan regresar a ese estado de equilibrio, se van a caer. No alcanzaron a vencer a la perturbación, no alcanzaron a regresar al estado de equilibrio y se cayeron. Queda claro con ese ejemplo el concepto de estabilidad, el poder regresar, la capacidad de regresar a un estado de equilibrio. Bueno, aquí empieza un poco la parte confusa. La estabilidad, nosotros aquí en aerodinámica la vamos a dividir en dos grandes grupos. El primer grupo lo veremos hoy. El segundo grupo, si me alcanza el tiempo, veré la primera parte hoy. Si no, la vemos la próxima clase. Y el primer grupo va a estar dividido en dos partes. Vamos a poder dividir la estabilidad en lo que se llama estabilidad estática y estabilidad dinámica. La estabilidad estática la pueden relacionar ustedes con un objeto estático, un objeto, ¿cómo se llama? Cualquier objeto, la pueden relacionar con una posición, un cono, un avión, una pelota. Ahorita veremos el ejemplo de un avión y de una pelota para que lo puedan visualizar. La definición oficial de una estabilidad estática es la tendencia inicial del avión para regresar al estado de equilibrio. Es la respuesta inmediata, es la primera respuesta de un avión. Cuando ustedes perturban al avión, la estabilidad estática es lo primerito que el avión va a hacer para regresar a su equilibrio. Ahorita con los ejemplos va a quedar más claro. Ahorita veámoslo como la primera respuesta, la respuesta inmediata después de sufrir una perturbación. Ya con los ejemplos lo verán de mejor forma, lo entenderán mejor. Esta estabilidad estática igual la vamos a dividir en tres partes. Existen tres tipos: positiva, negativa y neutra. La positiva es la que todos buscamos en los aviones, en todos lados. La neutra nos puede favorecer, nos puede perjudicar dependiendo de la situación.
Y la negativa es la que tenemos que evitar a toda costa. Esa no la podemos permitir. Ahorita van a ver por qué. Una estabilidad estática positiva es la que le permite a cualquier objeto a regresar a su posición original, a su condición original. Con condición inicial, con condición original, yo me refiero a la posición en la que estaba, en la condición en la que se encontraba justo antes de sufrir una perturbación. Veamos el ejemplo de una pelota. Imaginen que ponen una pelota en un tazón, así grande, como se ve en la imagen. La pelota, por la forma del tazón, va a quedar en la parte central y se va a quedar ahí quietecita. Ya que la pelota esté quietecita en la parte central, encontró un equilibrio porque no se está moviendo. Las fuerzas sobre esta pelota son de cero, se anularon. Entonces la pelota se queda quietecita. Nada la altera, nada la mueve. Ninguna fuerza la mueve. Pero llega alguno de ustedes, agarra la pelota y la mueve hacia arriba, como viene aquí en la imagen. La mueven para acá. Ustedes, con la fuerza de su mano, rompieron ese equilibrio y movieron la pelota de su lugar, de su posición. Cuando sueltan la pelota, esta va a empezar a caer, se va a empezar a mover, va a empezar a ir de un lado a otro por la forma que tiene el tazón, se va a mover para acá y luego va a regresar y así una y otra vez. Hasta que la pelota por sí sola vuelva a llegar al centro, se detenga ya en el centro y ahí se quede quietecita otra vez. Si se fijan, la pelota por sí solita llegó al estado de equilibrio otra vez. Regresó a su estado de equilibrio. Nosotros la perturbamos con la fuerza de la mano, pero ella por sí sola pudo regresar a su condición original, que era estar quietecita en la parte central del tazón, que es esta pelota de aquí en medio. Ella solita lo logró. Eso es la estabilidad estática positiva. El objeto, el cuerpo, lo que ustedes muevan, por sí solo puede regresar a su condición inicial, a la condición, a la posición en la que estaban antes de sufrir una perturbación. Vamos a verlo con un avión. Imaginemos el mismo avión que vimos hace rato. El avión va volando en vuelo recto nivelado, en una línea recta, como indica la flecha azul. Y de repente llega una perturbación, algo lo perturba, como se ve en la línea blanca, en la flecha blanca, una corriente de aire, eh, algún error del piloto, algo lo perturba. Entonces esta flecha hacia abajo indica que el avión, la perturbación fue hacia abajo, y la respuesta del avión es ir hacia abajo. Si el avión cuenta con estabilidad estática positiva, al momento de sufrir la perturbación, el avión se va a mover, va a sufrir esa perturbación, pero él solito va a regresar a la condición inicial.
Él solito, como viene en la animación, si se fijan, sufre una perturbación hacia abajo, empieza a caer, pero recupera lo que es vuelo recto nivelado. Solito alcanza ¿cómo se llama? Su condición inicial. ¿Cuál era su condición inicial? Vuelo recto nivelado, una línea recta. Sufre la perturbación, el avión cae y recupera una línea recta, su condición inicial. Es estabilidad estática positiva. Si queda claro este punto. Dudas, preguntas, díganme. Si alguien se perdió, dígame. Ok, pasamos ahora a la neutra. En la estabilidad estática neutra, cualquier objeto, una aeronave por ejemplo, una pelota, ya no va a regresar a su condición original, a su condición inicial, ya no puede. Pero en otra condición va a encontrar otra condición de equilibrio. Por ejemplo, ustedes, regresemos al ejemplo de estar parado sobre un pie. Ustedes se encuentran parados sobre un pie en una condición de equilibrio, se encuentran derechitos, y llega alguien y los empuja. Si ustedes alcanzaron a regresar a su condición original, a su posición original, sin caerse, es positiva. Pero si ustedes no alcanzaron a regresar a su posición original, a como estaban antes que los empujaran, pero en otra posición, quizás un poquito más inclinado, o movieron los brazos de tal forma, o estiraron el otro pie de tal forma, que ustedes en otra posición encontraron un nuevo equilibrio. Ojo, todavía no se caen. Ese empujón no los tiró. Solamente que ustedes encontraron otra posición. En ese movimiento que hicieron, encontraron otra posición donde hay nuevo equilibrio. Ustedes no se cayeron, solamente cambiaron de posición, cambiaron su forma de colocar los brazos, las piernas, como sea, pero evitaron caerse en una nueva condición de equilibrio. Veamos el ejemplo de la pelota. La pelota que ve en la imagen ahora no es un tazón, es una superficie plana. La pelota de la izquierda, que es la posición original, esta de acá, sufre una perturbación, una fuerza, ustedes la patean hacia la derecha, y esta por esa fuerza sale disparada, la perturban, rompieron el equilibrio. Sale disparada y con la fricción del piso, la fricción del aire, va a llegar a un punto donde se vuelve a frenar, como la pelota de la derecha, como esta de acá, la que está punteada. Si se fijan, cuando la pelota se detiene, vuelve a regresar a un equilibrio, porque ya nada la está moviendo, ya alcanzó a frenar todas esas fuerzas que la movían, ya anuló todas esas fuerzas. Ahora está en equilibrio, pero en uno nuevo, en otro lado, no regresó a su condición original.
Tampoco pasó una catástrofe, no tronó, no desapareció la bola, pero alcanzó un nuevo estado de equilibrio, totalmente diferente, con condiciones diferentes ¿cómo se llama? A las iniciales, a las originales, antes de que la patearan. Y ahora, el ejemplo del avión. Vamos a verlo ahora con un avión. Igual, tenemos un avión volando en vuelo recto nivelado y sufre una perturbación con la flecha blanca. Como vimos en la positiva, este va a empezar a bajar. Aquí va a empezar a bajar. E iba a volver a encontrar el vuelo recto nivelado. Bueno, imaginen que está recto. Un vuelo recto nivelado, que esa era su condición inicial. En este caso no lo va a hacer. En el caso de una estabilidad neutra, no lo va a lograr. ¿Qué va a pasar? El avión va a empezar a bajar por una perturbación. Va a empezar a bajar con cierto ángulo, por ejemplo, 45 grados. Y ahí se va a mantener. Ya no va a regresar a vuelo recto nivelado, ya no va a regresar a una línea recta, sino que va a encontrar un nuevo equilibrio en esta línea de 45 grados y va a empezar a bajar en esa línea. Se va a mover ahora en esa línea, de esta forma. Ya no regresa a un vuelo recto nivelado, ahora se mantiene a 45 grados bajando en este ejemplo. Si se fijan, esta es una forma de descenso, así es como descienden realmente los aviones. La perturbación del avión es el piloto moviendo las superficies de control o moviendo la potencia del motor para que el avión rompa su equilibrio y este empiece a bajar en una línea ya inclinada en cierto ángulo. Esta nueva línea inclinada, el avión la sigue de forma recta, pero ya inclinada. Es su nueva posición de equilibrio. Es una estabilidad neutra, porque el avión ya no sigue la condición inicial, la condición original, que era recto, nivelado. Ahora sigue hacia abajo, una línea hacia abajo. O en el caso del ascenso, una línea hacia arriba. Alcanza nuevas posiciones de equilibrio. El avión no se le cae al piloto, lo mantiene equilibrado, lo mantiene controlado, pero en una trayectoria diferente a la original, que era vuelo crucero. ¿Dudas de la neutra? Ok, porque apenas nos estamos poniendo interesantes, ¿eh? Todavía nos falta. Apenas vamos empezando. Todavía nos falta la dinámica. Sí, esto es apenas el calentamiento. La dinámica se pone más interesante. Ok, pasamos a la negativa. Seguimos en estática, ¿eh? En estabilidad estática. Movió, pasamos a la negativa. Ok, ahora, ya vimos el caso donde el avión, el objeto, regresa a su condición inicial. Ya vimos el caso donde el objeto encuentra una nueva condición de equilibrio. Ahora la negativa es cuando el objeto se aleja cada vez más
de su estado, de su condición inicial, de su condición original de equilibrio, y pierde totalmente el equilibrio. Aquí ya lo perdió. Un objeto que sufre de estabilidad estática negativa pierde el equilibrio, pierde la estabilidad, porque se aleja cada vez más de esa condición de equilibrio que lo mantenía. En el ejemplo de estar parado sobre un pie, los empujan a ustedes, no alcanzaron a regresar a su posición original que los mantenía equilibrados. No alcanzaron a encontrar otra posición para encontrar un nuevo equilibrio. En este caso, cuando ustedes sufren de una estabilidad negativa, ustedes se caen, totalmente se cayeron, no alcanzaron ningún equilibrio, se perdieron totalmente de equilibrio y cayeron. El que los empujó logró su cometido, los tiró, se cayeron. En el ejemplo de la pelota, ahora imaginemos una pelota en un tazón, pero el tazón está al revés. Si se fijan, el tazón ahora está al revés. Y ponemos la pelota en el centro. Si la pelota es lo suficientemente grande o el tazón lo suficientemente pequeño, una combinación de ambos casos, la pelota no se va a poder mantener en la parte central del tazón, justamente aquí donde está recargada, sino que por la forma curva que tiene el tazón, la ¿cómo se llama? La pelota se va a empezar a mover hacia un lado o hacia el otro, dependiendo. Ese pequeño movimiento que se genera, el primer movimiento que se genera es la perturbación. Todo por las fuerzas de gravedad, porque la forma del tazón no es la necesaria para que se esté quietecito, por la forma curva justamente, se perturba la pelota y este se mueve hacia un lado o hacia el otro. Esta perturbación va a ocasionar que la pelota trate de buscar un nuevo estado de equilibrio, pero por la forma que tiene el tazón va a empezar a caer. Se va a caer y cada vez más se va a alejar de la condición inicial que era estar quietecita arriba del tazón. Va a llegar un punto donde va a caer del tazón, va a empezar a rebotar y se va a ir. Esa es una estabilidad negativa. Jamás llegó a su condición inicial, jamás encontró una condición nueva de equilibrio. Se cayó del tazón y rebotó y se perdió del tazón. Ustedes se cayeron, no encontraron posición de equilibrio en un pie otra vez, los tiraron al empujarlos. Jamás regresaron a su condición inicial. Jamás encontraron equilibrio en otra posición. Y pasamos al ejemplo del avión. En el avión, la estabilidad negativa, aquí es negativa, ahí está mal escrito, es negativa. Voy a poner aquí, todo feo. Negativa. Ok. En la negativa entonces, igual, vamos en vuelo recto nivelado, sufre una perturbación en el avión. Por ejemplo, en estos casos podría ser la velocidad de pérdida. Aquí el avión entra en pérdida, el levantamiento ya no es ya el flujo más bien en el ala ya no genera levantamiento, ya es un flujo turbulento, caótico, ya pierde el levantamiento, eso podría ser una perturbación.
Entonces, ¿qué pasa con el avión cuando pierde el levantamiento? Se cae, se empieza a ir hacia abajo. Aquí hay dos situaciones. Si el piloto logra controlar esta pérdida, esta perturbación, se vuelve estabilidad neutra, porque logra encontrar el equilibrio en otra posición. Si el piloto de plano no logra, ¿cómo se llama? Controlar el avión, este se va a caer. Ustedes me dirán, ok, pero en la neutra vimos, por ejemplo, un avión que va descendiendo en una línea recta y es neutra, lo tiene controlado. En este caso está cayendo hacia una línea recta hacia abajo. ¿Por qué no es neutra? Porque aquí el avión no está controlado. Su velocidad va aumentando poco a poco. Si su velocidad aumenta, su aceleración aumenta, es porque la fuerza que lo está provocando está aumentando, en este caso la gravedad. No estamos controlando esta fuerza, no la estamos llevando al equilibrio, a que se quede quietecito, controlado, sino que cada vez está perdiendo el control, cada vez más, porque va cada vez más rápido, hacia abajo, se está cayendo el avión. Si el piloto no encuentra una forma de controlarlo, el avión se va a desplomar, se va a caer. Eso es una estabilidad negativa. No encontramos una posición de equilibrio. Nos alejamos cada vez más de la posición inicial. ¿Cuál es la posición inicial de este avión? Vuelo recto nivelado, controlado. Entra en pérdida, se perturba, se cae. Se aleja cada vez más del vuelo recto nivelado, se aleja cada vez más del control, se aleja cada vez más de su equilibrio, porque este va agarrando una velocidad cada vez mayor hasta que se estrella en el suelo. Esta estabilidad se tiene que evitar a toda costa. Si un avión entra en estabilidad estática negativa, es muy difícil para el piloto controlarlo y puede causar un accidente. Más bien va a causar un accidente. Si el piloto logra controlarlo, se convierte en una estabilidad neutra porque encuentra nuevo equilibrio, o si lo controla y lo regresa a su posición original, se vuelve positiva. El avión logró regresar a su posición original. En el caso de la negativa no lo hizo. Se alejó cada vez más de eso y se cayó. ¿Queda claro ese punto? Al principio de la pérdida sí se puede. O sea, sí se puede recuperar. Cuando ya entras realmente en estabilidad negativa, sí se vuelve más complicado. Y entre más tiempo pase, más difícil se va a volver. Los pilotos se les entrena justamente para cuando entran en ese tipo de situaciones respondan rápido. Tienes que responder rápido en algunos casos. En otros sí tienes tiempo de hacer cierto procedimiento. Pero en situaciones de esta naturaleza, sí debes reaccionar rápido. Justamente por eso vamos a entrar a lo que es la estabilidad dinámica. La estabilidad dinámica tiene que ver con el tiempo. Porque si el piloto tarda en reaccionar o deja que pase el tiempo sin que reaccione, sin encontrar un equilibrio en la estabilidad estática, el avión se le va a caer. Completamente se le va a caer. No va a alcanzar a recuperarlo. Por eso debe actuar rápido. Sí se puede salir de la negativa, sí se puede, pero tiene que ser muy rápido. Tiene que ser muy pronto. Pero sí se puede. ¿Alguien más duda? Dime. Ok. En la positiva, el avión se encuentra en un vuelo recto nivelado.
un vuelo en línea, una línea horizontal derechita, que es la flecha azul. Cuando el avión sufre una perturbación, algo lo mueve hacia abajo, como en la imagen. Si el avión, el piloto, vuelve a encontrar, puede controlar ese movimiento y hace que el avión regrese a volar en una línea recta, se supone que esta línea de acá abajo es recta, como la de arriba, es derechita, horizontalmente derechita. Si el piloto logra que este avión, después de esa perturbación que haga que baje, por ejemplo, mueve el avión hacia abajo, y logra que el avión regrese a volar de forma derechita horizontalmente, que regrese al vuelo recto nivelado, eso es una positiva. El piloto, en este caso del avión, logró que el avión regresara a su condición original. ¿Cuál era su condición original? Volar derechito hacia la derecha, en este caso, seguir la línea azul. Esa era la condición inicial. Sufre una perturbación, baja el avión, el piloto controla y logra que el avión se mantenga otra vez, regrese a un vuelo derechito, a un vuelo horizontal, a un vuelo recto nivelado. Regresó a la misma condición a la que estaba, que era un vuelo horizontal, un vuelo derechito. Esa es una positiva. ¿Sí se entiende mejor? Bueno, si no hay más dudas, pasamos ahora sí a lo bueno, que es la estabilidad dinámica. Esta ya representa una estabilidad en un tiempo. Como yo les dije, la estática es inmediata. En cuanto se sufre la perturbación, la estabilidad estática entra primero. Tiene que ser inmediata, luego, luego. Porque conforme pasa el tiempo, ya no, la estabilidad estática ya no actúa, ya no entra lo que se llama la estabilidad dinámica. Aquí la estabilidad dinámica viene de dínamo, movimiento. A diferencia de la estática, por ejemplo, donde ustedes estaban quietecitos en una posición sobre un pie, vamos a usar ese ejemplo, es un poquito más sencillo. La estática es que ustedes estén sobre un pie, quietecitos, no se están moviendo. Eso es estático. Estático significa quieto. Y el ejemplo de que los empujan es una estabilidad estática, que ustedes regresen a estar quietecitos. Una estabilidad dinámica es una estabilidad ya con movimiento. Ya no están quietos así parados sobre un pie. Ya están moviéndose. Por ejemplo, cuando corren. Cuando ustedes corren se están moviendo. Hacia donde están corriendo, hacia el frente. O hacia atrás y corren hacia atrás. Pero están corriendo. Este movimiento en los aviones cuando vuelan, por ejemplo, ya cuando siguen su vuelo, eh, va a sufrir un caso diferente. Se va a presentar otro fenómeno, que es la estabilidad dinámica. De igual forma que la estática se va a dividir en tres puntos: positiva, neutra y negativa.
igual. Ahí no hay pierde, se dividen igual. Vamos a ver cada una de ellas. Aquí en esta ya no va a haber ejemplo de la pelotita. Vamos a usar los ejemplos de ustedes corriendo y del avión. En el caso de los aviones, por ejemplo, la estabilidad dinámica positiva es cuando un avión sufre una perturbación y este en su intento de regresar al equilibrio se empieza a mover por medio de oscilaciones a través de ondas para poder regresar a su estado de equilibrio, a su vuelo recto nivelado, chueco, a una línea recta. Afortunados ustedes que no les ha tocado, espero, no sufrir, sino experimentar un vuelo con oscilaciones así, caballitos que le llaman. De hecho, creo que ya les he hablado de eso, de los caballitos, que el avión empieza a subir y a bajar así como en la montaña rusa, ya sea porque el piloto anda jugando o por alguna otra cosa externa, una perturbación. Para quienes lo hayan sufrido saben que es horrible, se siente como una montaña rusa pero en el cielo. Para los que no, eh, el avión va a seguir una figura. La trayectoria del avión se va a volver así como ondas. Sube, baja, sube, baja, sube, baja. Si el avión cuenta con estabilidad dinámica positiva, cada una de estas ondas se va a volver más chiquita. Conforme vaya avanzando el tiempo, la primera va a ser grande, la segunda va a ser más chiquita, la tercera va a ser más chiquita, la cuarta más chiquita, y así se va a ir hasta que alcance otra vez el vuelo recto nivelado. El avión encontró otra vez su estabilidad en el movimiento del avión. Ustedes corriendo, por ejemplo, van corriendo por la escuela, por una pista, donde sea. E igual llega alguien y los empuja, así en el hombro, los empuja de ladito. Cuando ustedes van corriendo y los empujan, que se cargan hacia un lado, la reacción natural del cuerpo es cargarse hacia el lado contrario para regresar a lo que es la línea recta por la que estaban corriendo. Imaginen una pista que ustedes van por un carril. Van corriendo, los empujan y ustedes se salen de ese carril. La reacción de su cuerpo es regresar a su carril original, a la línea donde estaban corriendo. Pero por este esfuerzo que hizo el cuerpo, quizás ustedes regresaron a su carril original, pero se pasaron. Fue tal la carga que ustedes metieron como estabilidad estática, esa primera reacción que ustedes ocasionaron para regresar a su punto original, pero se pasaron. Se pasaron y se fueron al carril ahora del otro lado. Y entonces su cuerpo, ustedes se quieren regresar al original. Entonces cambian la posición de sus pies o la posición de su cuerpo para volver a cargar. ¿Cómo se llama? Déjenme lo dibujo mejor. Imaginen que están derechitos, ¿eh? Son carriles. Ustedes van por el carril central. Van aquí corriendo. Y los empujan. Entonces su cuerpo los empujan hacia la izquierda, que aquí sería hacia arriba. Los empujan hacia la izquierda.
y se van para acá, su trayectoria cambia para acá. Su cuerpo, por reacción natural, por estabilidad estática, tiende a regresar a la posición original. Entonces ustedes se cargan hacia el otro lado para hacer esto y regresar al carril original. Pero ese esfuerzo fue de más y se pasaron para acá. Entonces, para poder regresar a esto, más bien solucionar esto, ahora se cargan hacia el otro lado para irse otra vez al carril original. Pero se pasaron otra vez de fuerza, pero ahora es menor, ahora no se salen de él. Este equilibrio que busca su cuerpo al correr, cuando ustedes se están moviendo, ustedes siguen corriendo, que se empiezan a cargar de un lado a otro del carril para volver a regresar, ahora sí a la línea recta a la que iban, es una estabilidad dinámica positiva. ¿Cuál es la diferencia con la estática? Voy a poner otro color. En este punto de aquí, en verde, sufrieron ustedes una perturbación hacia acá, hacia la izquierda. En ese momento su cuerpo mete lo que es estabilidad estática para cargarse hacia el otro lado, para regresar a una condición de equilibrio, para regresarse para acá. Y ahí, digamos que ahí muere esa estabilidad estática. Fue la primera reacción. Se pasaron. Acá en el punto de aquí abajo, su cuerpo vuelve a aplicar como reacción a esta perturbación que no los mantuvo en la línea recta. Ahora se cargó para el otro lado. Su cuerpo aplica otra vez la estabilidad estática para regresar al otro lado. Esta flecha verde de aquí abajo. Cargar el cuerpo hacia el otro lado. Pero se volvieron a pasar. Aquí aplica otra vez el cuerpo una primera reacción para regresarse. Otra estabilidad estática aquí. Y así se va hasta que alcanzan ahora sí la línea recta, la posición original de equilibrio. Todo ese conjunto de movimientos que hicieron, todo ese tiempo que tardaron ustedes en regresar a la posición de equilibrio, o sea, correr por el mismo carril en línea recta, se le llama estabilidad dinámica. La estabilidad dinámica va a ser todo ese tiempo que tardaron ustedes, todos esos movimientos que tardaron ustedes en regresar a su posición original, que es línea recta, correr por el mismo carril. Cada uno de estos movimientos, cada uno de ellos que ustedes hicieron, que fue la reacción del cuerpo para regresar al equilibrio, cada uno de ellos es una estabilidad estática. Espero si quede un poquito más clara la diferencia. Dime. Sí, la estabilidad dinámica es todo ese conjunto, todo ese tiempo, todo ese movimiento, todas estas ondas, por ejemplo, que tardó el avión, que tardaste tú en regresar a tu posición original. Estamos hablando de dinámica positiva. Toda esta onda, toda esta línea roja que ves así con ondas, todo eso, todo ese conjunto, todo ese tiempo, toda esa tendencia es la estabilidad dinámica.
Cada una de estos círculos verdes que ves, cada una de estas flechas verdes, es una reacción del cuerpo, en el caso de la pista, de regresar a la posición original. Si tu cuerpo siente que se carga hacia un lado, su reacción es moverse hacia el otro. Esa reacción, cada una de esas reacciones, es la estabilidad estática. Así las podemos diferenciar. La estática es la reacción inmediata. La dinámica ya es el conjunto de todos los movimientos y del tiempo que tardaste tú en llegar otra vez a un estado de equilibrio. ¿Alguien más? Aprovechen, aprovechen. Bueno, Juan Manuel. En el libro que les mandé en el Carmona y viene todo esto. Sí, eso sí viene. E igual, aparte del video de la clase, les voy a pasar unos videos que también lo explican por si quedaron algunas dudas. Igual, si tienen dudas ahorita, pregunten ahorita, para poder aclararlo de una vez. No tengan pena, no tengan miedo. O sea, si alguien no entendió, alguien se confundió, dígame. Ajá. Pero eso no te asegura que tu flujo caótico se vuelva a laminar otra vez. No, porque la caída no depende de esa velocidad, depende de la gravedad. No, ahí los pilotos están entrenados para mover el avión de tal forma cada avión tiene ciertos trucos, ciertos movimientos, cierto manejo de superficies, como spoilers, como alerón, como tú dices. Tiene que seguir ciertos pasos, realmente no los conozco, no conozco esos procedimientos de los pilotos para que el avión pueda recuperar un flujo laminar. Porque ese es el objetivo, recuperar el flujo laminar. Recuerden que la pérdida es un flujo turbulento. Hay que recuperar el flujo laminar para que el avión genere otra vez levantamiento y salgamos de la pérdida. ¿Cómo lo hacen los pilotos? ¿Qué procedimientos siguen? Realmente los desconozco, pero sí es una serie de movimientos con las superficies de control para poder alcanzar otra vez el flujo laminar. Vale. Regresando al punto de estabilidad dinámica, eh, perdón, positiva. No, ahí me ahogo. Eh, bueno, aquí ya en pantalla ven el avioncito que hemos usado como ejemplo. La línea blanca, la punteada, es justamente la estabilidad dinámica, como yo les iba comentando. Cada reacción que genere, por ejemplo, aquí, en cada curva, acá, cada una de esas reacciones es una estabilidad estática. Es la primera reacción del avión de regresarlo a la línea original. Toda esta línea, toda la línea blanca, todas esas ondas que ustedes ven, es la dinámica. La dinámica positiva va a hacer que esas ondas, esos movimientos sean cada vez más pequeños. Si se fijan, se van haciendo cada vez más pequeños hasta volver a llegar a una línea recta. Hay que esperar un poco entonces. Este, hay que esperar un poco entonces a que cargue Brian.
Igual la imagen es como el ejemplo de la pista que les dibujé, es prácticamente lo mismo. Otra forma de verlo, por ejemplo, es con una pelota rebotando. Ustedes avientan una pelota, cada rebote es más pequeño, ¿no? Esos rebotes, hasta que la pelota regrese a la posición de equilibrio, que es estar quietecito en el suelo, es una estabilidad dinámica. Porque ustedes la patean, la pelota alcanza cierta altura, cae, rebota y vuelve a subir. Pero al subir no alcanza la misma altura que cuando ustedes la patearon. Vuelve a caer la pelota, rebota, vuelve a subir. Y ahora, con cada rebote que haga la pelota, su altura va a ser menor y menor y menor y menor. Hasta que ya la pelota ya no rebote y se quede estática en el piso, que es su condición de equilibrio. Esa también es un ejemplo de estabilidad dinámica positiva. Cada una de las ondas, cada uno de los rebotes, por ejemplo, se va haciendo cada vez más pequeño, más pequeño, más pequeño, hasta que el objeto, la pelota o el avión, o ustedes, lo que sea, recupere esa condición de equilibrio. Así funciona la dinámica positiva. Ujú. Ándale así mero. Exactamente así. Ok. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Bueno, ya para no torturarlos, ya los veo medio confundidos, ya para que no les duela un poco más la cabeza, ya sé que están cansados. Vamos a dejarle hasta aquí. El viernes terminamos con estabilidad dinámica y empezamos con el otro grupo de clasificación que les comenté al principio. Los otros tres que veremos ya son más sencillos. El confuso, el complicado es este, más que nada la dinámica. Es el más confuso. Entonces terminamos de verlo en la próxima clase. Eh, Ahorita subo el video de la clase. Igual les compartiré un link de un video en YouTube que también explica estos temas, por si le quieren dar un check. Si quedó alguna duda, igual me pueden preguntar por WhatsApp. Si no hay dudas ahorita, si está todo claro, ya vámonos, vamos a comer. Los veo el día de mañana. Mañana sí.